fónico. Esa banda de los 4K es la frecuencia que ocupa, ¿no? Dentro del cable. Obviamente, con el tiempo y con mucha investigación y desarrollo, se descubre que la banda de los 4K era una porción pequeña dentro de un espectro mucho más grande que se podría llegar a utilizar, ¿no? Entonces aparece por primera vez, luego de la evolución de las redes, ¿no? Donde ya decíamos que teníamos algún tipo de red, empieza a aparecer Internet, que es un poco lo que anduvieron investigando ustedes, y aparece la posibilidad de conectar computadoras, ¿no? A lo largo y ancho de todo el país, apoyándose en estas redes de telefonía, y empezamos a utilizar la banda de los 25 a los 150 kilohercios, ¿no? ¿Qué es lo que aparece en esta banda? El famoso dial-up, ¿no? Esos modem de 56K, que podía ser un modem externo, podía ser una placa que ustedes instalaban en la computadora. La mayoría de ustedes son chicos, no sé si llegaron a experimentar o si tienen algún vago recuerdo del dial-up, pero bueno, los que son ya un poco más grandes seguro que lo han utilizado. Sí, profe, los millones de CD de AOL que te da. De Terra, de AOL, de Qué Wolfsmith. ruidito y usar el buscador de Alta Vista. Estaba 15, 20 minutos, no sabía si estaba andando, funcionando, o pasaba algo o no andaba. Era una incógnita. Era una incógnita, no sabíamos qué pasaba. Y esto obviamente se apoya un poco en la evolución de Internet, ¿no? Hay que entender, yo les estoy hablando de telefonía, pero hay que entender todo como un todo, ¿no? Para entender cómo estamos hoy y desde dónde venimos. Pero ustedes piensen que habíamos hablado de que las primeras páginas web, ¿no? Que consultábamos era básicamente texto plano, chicos. Entonces, con Dial-Up podíamos entrar a una página con texto plano y que capaz que no se actualizaba nunca, tenía alguna imagen. Y si los que han navegado y lo han utilizado se deben acordar que iba cargando casi línea por línea, ¿no? Sobre todo durante el día, que era el horario más congestionado, hasta que se cargaba toda la web, ¿no? Olvídense de ver una película o ver un streaming, YouTube, todo eso, chicos, no existía. Ariel. Me imagino que debe haber, el que lo usó tiene que tener mucha paciencia. A ver, chicos, yo cuando era chico no existía internet. Mm. Eh, Sí, cuan- obviamente la yo, velocidad es mucho menor. les voy a traer un ejemplo que lo dimos el otro día en clase, y los que son más grandes seguro que me deben entender o se van a acordar. Cuando éramos chicos no existía el estoy aburrido. O sea, muchos de ustedes, los que son de los 18, 19 años, tienen, desde casi que tienen uso de razón, tienen algún dispositivo móvil, ¿no? Televisión con programación animada durante todo el día. eh, bueno, algunos han tenido alguna notebook, tablet o algún tipo de dispositivo con conexión. Cuando yo era chico no había eso, no existía, no había una computadora, ni siquiera había programación todo el día pensada para chicos. La televisión estaba pensada para los adultos. La televisión era como para el hombre que trabajaba, llegaba y agarraba el control remoto y miraba la tele y tenía su momento de relax después de una amplia jornada laboral. Entonces, cuando éramos chicos era o dormís la siesta o cuando más o menos pasa el horario de la siesta podés salir a jugar con tus amigos, ¿no? Y íbamos todos en bicicleta o íbamos todos a jugar a la pelota. No existía nada de esto, chicos, pero yo sé que para los que son a veces que andan en la edad de los 20 años, 19 años, 18 años, y ni hablar los que son mucho más chicos, ¿no? De 10, 15 años. Es imposible pensar en esto que les contamos. O sea, lo pueden entender, lo pueden ver en la tele, pero no haberlo vivido es
otra historia. Y los que lo vivimos, es como, es que el salto tecnológico fue muy grande y en muy poco tiempo. Pasamos de nada, pero literalmente, chicos, de nada, de no tener una computadora, no saber ni qué era, a tener eh, la potencia de procesamiento más grande del mundo de aquella época en la palma de nuestras manos, ¿no? En un celular. Profe, ahí dos compañeros levantaron la mano. A ver, los escucho. Sí. Hola, profe, ¿se me escucha? Sí, Consulta, el dial-up sería entonces la conexión esa que cuando te conectabas a la red hacía un ruidito molesto, sí, bastante molesto. sí, Ah, ok. exactamente. Y alguien más, creo, ¿no, Ariel? No le anda el micrófono, dice. Ahí va a poner una pregunta. No. Sí, eso después lo vamos a hablar también en detalle. Bueno, obviamente esto fue evolucionando y se dieron cuenta que todavía le quedaba más capacidad al par telefónico. Y se dieron cuenta que no solo que guardaba propiedades para atender la banda de los 4K para el servicio de voz y de los 25 a los 150K para atender los modems de 56 kilobits, sino que además se descubre o se aprovecha la banda que va desde los 150 a los 1.2, 1.3 MHz, ¿no? Se llegó a aprovechar inclusive un poquito más. Y ahí es cuando aparece, y esto sí, la mayoría de ustedes lo han vivido, el famoso ADSL. El ADSL fue realmente una revolución porque antes no podían convivir una llamada telefónica con el uso del dial-up. Entonces ustedes levantaban el tubo, se escuchaba el ruido de la llamada de transmisión de datos, cortaban la conexión a internet, había que volver a marcar, era imposible. Cuando aparece el ADSL, ustedes les llegaba el par telefónico, tenían un splitter, ¿no? Un splitter básicamente es una caja derivadora, tenía dos salidas, con un armado en la conexión hacia el teléfono, con una boca, y con la otra boca iban al modem router. Y generalmente también les daban, al principio no, al principio se quemaban mucho los aparatos, pero después con el tiempo, desde Arnet o cualquier otro proveedor les empezaban a dar también un filtro, ¿no? Y el filtro lo que hacía era como protegía l- la onda, ¿no? La filtraba para que no llegue con tanto ruido, entonces había menos retransmisión, menos posibilidad de cortes y también hacía que no se quemen tanto los aparatitos. Em, Piensen que todo esto era eléctrico, ¿no? Entonces, si había un día de tormenta o una interferencia, se cortaba todo. Si llovía y se mojaban las cajas eléctricas, se cortaba todo. Em, a veces los cortes eran de un día y a veces los cortes eran de una semana. Y en algunos lugares han llegado a estar meses sin conexión, tanto de telefonía como de internet, ¿no? Porque era el mismo cable. Hoy en día con la fibra, en la mayoría de los casos, un día, 2 días está resuelto. Y no es tan normal que se corte tampoco. ¿Qué más? Bueno, y la otra es que el marcado era automático, ¿no? Entonces el aparatito se encargaba de hacer ese llamado telefónico, con lo cual teníamos conexión a internet eh, prácticamente todo el día, ¿no? Similar a lo que tenemos ahora y sin el costo de abonado. ¿Por qué? Porque el dial-up
básicamente lo que hacía era una llamada telefónica, ¿no? Ocupando todo el canal, porque no había forma de separarlo en dos canales con la tecnología de ese momento. Entonces solamente se podía usar para navegar a través de Internet. En cambio, con la aparición de la DSL, con todas estas técnicas, ¿no?, modernas, ya sí se permite utilizar en paralelo el servicio de Internet con el servicio telefónico. Nosotros los primeros servicios de Internet los empezamos a contratar en uno de ADSL, en realidad de Internet ADSL, lo empezamos a contratar en un mega, en 2 megas. En el auge llegaron a 8 megas, ¿no? Era más o menos lo que teníamos todos. Y en el último tiempo se llegó hasta los 12 megas aproximadamente, ¿no? Cuando se llegó más o menos a los 12 megas, que era como el boom, o no el boom, pero sí la novedad de la DSL, lo máximo que les podían llegar a ofrecer, casi en paralelo aparece el famoso cable módem, ¿no? Donde las prestadoras de servicios de televisión por cable les empezaban a dar también en paralelo, ¿no?, servicio de internet. Y empezaban ya en el orden de los 10, 15, 20 megas, ¿no? Y llegaron más o menos a los 50 megas. Eso es lo máximo que llegaba más o menos el cable coaxil. Todavía en algunos lugares debe haber cable coaxil. No es normal, pero sigue habiendo. Hoy en día ya estamos casi todos sobre fibra. Se le decía banda ancha, profe, ¿se acuerda? ¿Cómo? Se le decía banda ancha a ese Sí. tipo de cosas en ese momento, no un término que ya no se usa más. No, olvídate. Era la banda ancha. Sí. Bueno, obviamente todo esto es importante entender que nace de la mano de la telefonía, ¿no? Y todo este costo del usuario red eh, se cobraba por eh, pulsos, ¿no? Durante el día salía muy caro porque cada pulso, ¿no?, tenía un valor, supónganse 20 centavos del momento. El tema es que los pulsos eran más o menos de 40 segundos y durante el día pagaba como una especie de multiplicador, ¿no? Y salía quizás 40 centavos o me castigaban inclusive más, a veces porque la idea era que durante el día lo usaran las empresas y los hogares para comunicarse, cosas importantes, y fuera del horario laboral y fuera del horario normal de uso hogareño, después entre las 8 de la noche y las 8 de la mañana generalmente, ahí justo antes Antonella dice que la dejaban utilizar internet solamente por la noche, porque justamente como era el horario de menor uso, ¿no?, para hacer llamadas telefónicas y ese tipo de cuestiones, estaba todo menos congestionado, además las empresas ya no estaban utilizando internet ni nada por el estilo, entonces se utilizaba más que nada para consumo de internet en los hogares. Sobre todo los chicos más chicos de aquella época, en mi caso, por ejemplo, cuando era chico, eh, a esa hora aprovechábamos y aparte internet andaba bien, ¿no? Después de las 10 de la noche, entonces podíamos jugar quizás algún juego online sin ningún tipo de problema. Durante el día andaba pésimo el servicio. Y bueno, para tranquilidad de nuestros padres, también obviamente a la noche era mucho más barato. Entonces nos aplicaban bonificaciones. Como todo, siempre es una trampa, ¿no? Es un juego del mercado. Entonces durante el día estaba todo vendido porque la gente lo utilizaba. Y durante la noche, bajando los precios, encontré una excusa para que todos ustedes estén conectados también durante toda la noche de alguna manera. Mientras más estén conectados, ellos más facturaban y les cobraban por estos pulsos que yo les digo, ¿no?, que tenían diferente tarifa durante diferentes horarios. Y lo que es ADSL, bueno, ya después se corrigió y se normalizó. Ya no era por pulso, sino que era un abono mensual.
Estos pulsos, ¿no? Para lo que era telefonía, tenían un valor para lo que es la tarifa urbana, ¿no? Que siempre generalmente es más económico. Y para lo que son las tarifas interurbanas, donde ya tenemos que pasar de un pueblo a otro, por ejemplo, de Moreno a Mercedes, ya nos aplicaban un cargo extra por hacer una llamada interurbana. Y las de larga distancia, que quizás eran de una provincia a otra, ya tenían otro costo más elevado. Y después venían, obviamente, las que eran internacionales, y ya le metíamos todavía más cargos. ¿Por qué tenemos este tema de cargos, no? De por qué aumenta con la distancia. Bueno, porque yo puedo tener un proveedor local, supónganse que es Telecom, Telefónica, una cooperativa local. Cuando yo me quiero conectar de mi teléfono, ¿no? A otro teléfono, yo marco un número. Ese número, los primeros dígitos son la característica, que quiere decir eh, región, zona, provincia, barrio, comuna, llámelo como quieran. Entonces, cuando ustedes van marcando los números, básicamente lo que están haciendo es marcar eh, se le dice árbol, ¿no? Ustedes no lo han visto, pero es como si fuese lo mismo que sería el término de árbol de decisión. Entonces, con cada número va tomando el sistema de manera automática, ¿no? Esa es la forma en que las centrales telefónicas funcionaban. Con cada número tenía que tomar una decisión, entonces los iban derivando por diferentes lugares. Y los últimos dígitos, ¿no? Son los que armaban la numeración del abonado. Entonces los primeros 4 o 5 dígitos eran los números del enrutamiento y los últimos 6 dígitos el número del abonado. Entonces las centrales iban haciendo todos los saltos con los primeros 4 o 5 dígitos de la cabecera hasta llegar a la central que correspondía a su región, y esa central sí sabía todos los números de abonados locales y con los últimos 6 dígitos los enviaba. Cuando tenía que hacer, por ejemplo, llamadas internacionales, ya además tiene 2 números más adelante. Acá en Argentina es el más 54, o sea, sería el número 54, el que nos identifica. Generalmente cada país tiene un número de cabecera, ¿no? Entonces, cuando empiezan con 5 o X número, va haciendo lo mismo, un ruteo, y los va enviando ya para una llamada internacional y después hace todos los demás ruteos para llegar hasta donde tiene que llegar. ¿Se entiende esto, chicos? Sí, profe, le hago una consulta. ¿Por qué antes el internet al principio tenía como una cantidad de uso y después como que te bajaba la velocidad? No sé si recuerda eso. Yo nunca supe por qué, siempre me quedé con la duda de por qué pasaba eso. Eh, ahora íbamos a llegar a eso, pero básicamente el problema que teníamos hasta la pandemia, esto es importante que lo entiendan, para que entiendan por qué pasan las cosas también, ¿no? Porque no es un problema solamente que pasó con el dial-up o con el ADSL, pasó con la fibra también. El problema que teníamos con los proveedores de Internet era el problema de la sobresuscripción. ¿Qué significa la sobresuscripción? Que todos los proveedores vendían más cantidad de abonados de los que físicamente soportaban conectados a su red. ¿Alguno de ustedes vive en Caballito? ¿O vivió en Caballito hace unos 10 años? Yo vivo relativamente cerca, pero nunca viví en Caballito en realidad. Porque Caballito era una de las zonas más afectadas. No sé si vos, Natalia, tenías Speedy por la zona de Caballito, por ahí. Speedy telefónica, porque justo encima de Caballito, depende de donde esté del lado de Rivadavia, te entraba un proveedor o el otro. ¿No recordás que se caía muchísimo? Sí, bueno, ahí justo le pusiste una porquería. Ojo, pero Speedy se caía en todas partes. Yo vivo en Boedo y también se caía. Sí,
Pero particularmente Caballito era una zona que estaba explotada de gente y los nodos eran muy grandes. Hay uno que estaba ahí por Espinosa y Yerbal y el otro no me acuerdo por dónde está, pero la cantidad de abonados que había en la zona era tremenda. No solo para Telefónica, sino también para Cablevisión. ¿Y qué pasaba? Ustedes por ahí en la semana les andaba bien el servicio, ¿no? Bien, más o menos bien. Vamos a ser benevolentes. Más o menos bien andaba, no nos quejábamos. Pero ¿qué pasaba? Generalmente en la semana estábamos en el colegio o en el trabajo o en algún tipo de actividad, entonces no es que estábamos conectados todo el día. Entonces, ¿qué decía Telefónica o qué decía Cablevisión? Bueno, les vendo a 100.000 abonados, ¿no? Por decir un número X, ¿eh? Pero mi infraestructura física soporta 50.000 abonados concurrentes. Ese término es muy importante, lo de concurrencia, porque cuando hagan un desarrollo de software también van a saber o van a tener que pensar en concurrencia. Entonces ustedes dicen, che, bueno, vendés 100.000, pero soportás 50.000, pero la gente en la semana no está, entonces como, bueno, más o menos podés darle servicio a todos. ¿Cuál es el problema? Los fines de semana la gente supuestamente también sale, ¿no? No está mucho en el hogar. Un día que llovía, que estaba feo, que hacía frío, que estaba más para Netflix y chocolate, de golpe se les caía a todo el mundo. ¿Por qué? Porque la infraestructura no soportaba los 100.000 o el millón de abonados, soportaba la mitad. Y además, ¿no? El caño de salida hacia internet, ¿no? A través del enlace de las toninas, por ejemplo, el de fibra, la forma en que te interconectaban también para ese nodo era poco, ¿no? Entonces, quizás tenía, voy a ser muy burdo lo que voy a decir, pero tenía 1 giga para repartir en todos los usuarios. Entonces, claro, si había pocos usuarios, había megas de sobra para todos, pero cuando ustedes estaban todos conectados y era menos de 1 mega para cada uno, ¿no? Estoy hablando no traten de sacar un número porque estoy hablando muy burdo, pero como para que se entienda. Entonces también, no solo que soportaba a todos los abonados conectados a la vez, sino que tampoco el ancho de banda eh, a- alcanzaba para soportar la demanda de todos juntos a la vez. Entonces se empezaba a dosificar, ¿no? Un poquito para cada uno y los andaba todos pésimos. ¿Se entiende esto? Sí, profe, se entendió. Genial. Entonces, ¿cómo era el esquema este, ¿no? de telefonía? El esquema de telefonía era del hogar. Tenemos el cable que nos conecta a una caja terminal, eso se llama acometida, ¿no? Es el término, si ustedes escuchan acometida, bueno, es el vínculo entre su hogar y el poste o un armario de interconexión. De esa caja terminal, ¿no? Que está en el poste, generalmente juntábamos varios pares de teléfono de varios abonados y por un cable grande de telefonía llegábamos a un armario de interconexión. Ahí se interconectaban todos los cablecitos, todos los pares de todos los abonados de quizás de una cuadra. Estos armarios de interconexión los tienen que haber visto en la calle. Son unos armarios blancos, así medio de plástico, de fibra de vidrio, que a veces hasta inclusive pueden escuchar que hagan ruidos. Bueno, esos son de las placas de telefonía. La mayoría ya no tienen más placas de telefonía ni regletas, sino que tienen equipos de fibra para las conexiones de fibra óptica. Y de esos armarios de interconexiones salían cables más grandes, ¿no? O mangueras con muchos cables grandes de todos los abonados, de todo un distrito, de toda una zona, y llegaban hasta la sala de equipos del proveedor. Y desde esa sala de equipos se podían conectar mediante un anillo de fibra óptica o con un radioenlace, ¿no? Para internet satelital o para comunicaciones satelitales
Obviamente, piensen que cuando no existía la fibra o cuando no había todavía un uso de la fibra, por ejemplo, la forma de comunicarse con otro país para hacer una llamada internacional, tenían que hacer una llamada que salía por enlace satelital. Por eso también que era caro, porque estaban pagando impuestos y estaban pagando por el servicio de interconexión satelital. Por eso todo era tan caro. Hoy en día con internet pagamos solamente por el abono y nos olvidamos de si va de una punta de un país a la otra o si va a otro país alrededor de todo el mundo, ¿no? Estas son las regletas que les digo de telefonía. Acá se ven todos los pares, ¿no? Generalmente los pares son blanco y un color, ¿no? Entonces, el blanco azul, el blanco verde, el blanco naranja, el blanco marrón, el blanco verde punto, el blanco azul punto, entonces iban con puntitos, después era punto punto o punto raya o raya raya, y así infinidad de combinaciones para sumar las infinidades de cableados que había, ¿no? Acá, si ven después en detalle un poco más la imagen, van a ver que atrás de la cabeza del técnico se ve que hay más regletas, hay más regletas, hay más regletas. Estos son. Y eso está acomodado, profe. Y esto está acomodado, sí, aunque no lo crean. Esto está sumamente acomodado. Y el técnico tenía que estar muy canchero, ¿no? Tenía que tener bastante experiencia y ser ducho, porque imagínense, nosotros por ahí con menos experiencia quizás queríamos ir a interconectar algo y andar a adivinar de esos cablecitos, ¿no? ¿Cuál es el abonado que vive en la calle, no sé, Seferino Namuncurá 328? Por decir algo, estoy inventando una dirección. Bueno, el tipo tenía que saber exactamente cuál era el cable que iba a empalmar para que se haga toda la conexión, ¿no? De un lado hacia el otro. Obviamente después, como les dije, con el tema de las centrales telefónicas, el tipo hacía la interconexión física, pero después las centrales telefónicas son las que, mediante mecanismos, ¿no? De sistemas o mecánicos, nos terminan interconectando de punto a punto, ¿no? Ya no necesitábamos la telefonista ni nada por el estilo. Esto solamente para que, entre comillas, se energizara el teléfono en su casa, ¿no? Llegaba la atención con los datos al teléfono y el teléfono ya quedaba con tono. ¿Por qué es importante entender esto? ¿No? Todo esto que hablamos, más allá de que es parte de las TICs y es parte de, ¿cómo les puedo decir? La historia que permitió llegar hasta hoy. Porque sobre el mismo concepto del telégrafo se vuelca la telefonía. Y sobre el mismo concepto de la telefonía se vuelca Internet. Y sobre el mismo concepto de la telefonía e Internet se vuelca la fibra óptica, ¿no? Desaparecen los alambres de cobre y aparece, o también desaparece el cable módem, ¿no? El cable coaxil, y aparece la fibra óptica. La fibra óptica, ahora vamos a ver las características, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que básicamente es exactamente lo mismo. El armario que usábamos para las regletas de telefonía, ahora lo vamos a usar de ONU, ¿no? Donde van a llegar todas las fibras y las vamos a interconectar. Todas esas fibras después van a salir por una fibra más grande y esa fibra más grande va a llegar al nodo del proveedor. Tenemos algunas siglas, ¿no? Que son de uso normal dentro de lo que es los servicios de Internet y los servicios de fibra, que son FTTH, ¿no? Fiber to the Home, que es la fibra óptica hacia el hogar. No lo van a escuchar tan seguido, pero bueno, existe el término FTTB, que es el Fiber to the Building, que es hacia un edificio o empresa. Eso serían lo que le llaman Internet dedicado, ¿no? Sí, pero ahora lo decimos eso también.
FTTC es hasta el gabinete, ¿no? Sería como la fibra que va hasta el gabinete. Esto es técnico, por ahí se usa más el lenguaje técnico, no es normal que vayan a hablar de FTTB, FTTC. Lo que van a escuchar como mucho es FTTH, que es la fibra hacia el hogar. Y aparecen dos siglas, ¿no? En lo que es el ADSL, cuando aparece el ADSL, que es el ADSL y el SDCL, ¿no? Que hasta hace poco el concepto seguía vigente, por más que apareció la fibra, que era lo que preguntaba uno de los chicos. El ADSL, ¿no? Hace referencia a a suscripción de línea digital asimétrica. ¿Qué significa? Que bueno, por ejemplo, nosotros tenemos 8 megas, ¿no? De conexión a internet, pero esos megas son de bajada, ¿no? Tenemos 8 megas de bajada. Porque se supone que nosotros vamos a consumir servicios desde internet, pero en general no vamos a subir servicios a internet. Entonces, el mayor ancho de banda lo usábamos para descargar y nos queda una porción muy chica para subir. Que generalmente, ¿qué es lo que sube cuando yo uso internet? Una respuesta, un response, ¿no? Un request. Yo envío algo como para hacer una consulta y después me descarga la página web. Con lo cual son datos muy chiquitos, son más que nada de consulta. Entonces, si tengo una conexión 8.2, ¿no? 8 megas de descarga, 2 megas de subida, ni me entero porque no necesitaba más subida que eso. Obviamente después cuando aparece el cable modem y otras tecnologías era el mismo concepto, tenía 20 megas con cable coaxil de bajada y quizás 4, 5, 10 megas de subida. Pero empieza a haber un problema. Las empresas. Las empresas descargan información porque hay muchos usuarios. Nosotros trabajamos en una empresa, descargamos información como usuarios. Los sistemas de las empresas se cargan con información de los consumidores, con lo cual está todo el tiempo entrando información. Pero también de las empresas sale información constantemente. Hay un flujo más importante, ¿no? Y sobre todo si tenemos, por ejemplo, data centers, como decimos ahora, en la nube, ¿no? O nube privada. Tengo el data center en Telecom o lo tengo en AWS. Entonces, cuando yo tengo que enviar información, código, lo que a ustedes se le ocurra, mover una base de datos o hacer trabajos entre diferentes data centers distribuidos en diferentes puntos geográficos, ahí sí me interesa que aparezca el SDCL, ¿no? Esta suscripción digital simétrica. Entonces, yo puedo descargar una cantidad considerable de datos y puedo subir una cantidad considerable de datos, mucho mayor, ¿no? Que lo que sube un abonado normal. ¿Cómo se mecha esto entonces con el concepto que hablábamos de la sobresuscripción? ¿No? ¿Y por qué les dije que con el tema de la pandemia esto cambió? Nosotros teníamos un montón de abonados, teníamos sobresuscripción, ¿no? Un día vino la pandemia, estábamos todos tratando de trabajar y de conectarnos desde casa y no andaba nada. Andaba mal, andaba poco, andaba lento, eh, se caían las meets, por ahí para trabajar lo básico andaba, pero las meets por ahí no andaban muy bien. ¿Recuerdan la primera época de la pandemia? ¿Cómo se dio el tema de las comunicaciones? Sí, pero yo no tuve problemas de red, por suerte. Bueno, justo sobre suscripta quizás. Que sí puede ser Villa Crespo, no, la verdad que no, pero puede ser que haya andado mal. Sí, a mí, Si usted lo dice, le creo. yo estoy al lado de un nodo, así que no tengo problema. Bueno, muchas zonas sí estuvieron afectadas.
no todo el tiempo, no era imposible, pero sí muchas zonas afectadas. Y se notaba mucho la latencia, y sobre todo los fines de semana. Entonces ahí las empresas de proveedoras de servicios de Internet tuvieron que hacer crecer la infraestructura, ¿no? Por eso fueron declarados servicios esenciales, para poder trabajar y poder seguir dando servicio a los abonados y que se mantengan las comunicaciones como servicio esencial, y se tuvo que hacer una fuerte inversión en equipamiento para que se, se... No, esto, Dani, no tiene nada que ver con la nube, tiene que ver con cosas físicas, que es, por ejemplo, la fibra que llega a tu casa, el switch o el equipo de fibra donde se conectan, y cómo todas esas fibras después llegan a una fibra más grande que es la que termina saliendo a través del enlace de las toninas hacia el resto del mundo. Hace más referencia a eso, no en sí a servicios en la nube, sino estamos hablando de eh, la capa física del modelo OSI, que eso después lo vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, los primeros meses fueron una locura, ¿no? Para todos los proveedores de servicio de Internet. Tuvieron que hacer inversiones, mucho trabajo, y más o menos a los 2, 3, 4 meses se terminó de normalizar todo. Y hoy esa percepción, ¿no? De que si ustedes por ahí un domingo feo, lluvioso, estaban en su casa y les bajaba la calidad de la transmisión, en vez de andar en 4K, la película en Netflix andaba a 2K o menos, o por ahí se veía pixelado de a ratos. No, yo no puedo creer que por lo menos no se les haya visto pixelado en las películas o las series los fines de semana. Ahí justo Gera dijo eso. Porque eso es básicamente el problema de la sobresuscripción, ¿no? Que en- el ancho de banda está preparado para cierta cantidad de abonados concurrentes, y cuando estaban todos juntos se empezaba a dosificar y no les podían dar los 100 megas o 50 megas que tenían contratados, sino lo empezaba a bajar a 50, a 25, a 10 hasta que satisfacían la demanda, ¿no? Repartían con todos los que estaban conectados. Sí. Con DirecTV pasaba, profe, los días de lluvia, pero con lo del cable realmente no. Con DirecTV era muy normal. Sí, pero pasa que lo que tiene que ver con DirecTV es lo mismo que con la telefonía. Al ser un servicio satelital, o lo mismo los servicios radiales con antenas de radio, son susceptibles al medio, ¿no? O sea que cualquier tormenta, ya sea presión atmosférica, tormenta con rayos, nubes, inclusive si hay fuego y hay mucho humo, todo eso hace que las partículas o la carga electrostática en el aire o en el ambiente hagan caer la calidad de las comunicaciones. Facu. Sí, profe, te quería dar ejemplo que no me ha pasado con el tema del servicio, pero en la misma casa, si todos están usando internet, se suele caer, no caer, pero se ralentiza muchísimo. Y sí, si alguno está consumiendo todo el ancho de banda, sí, van a estar todos compitiendo por el mismo medio. Entonces, ¿por qué salimos de lo que es el plan de abono telefónico, del par telefónico y del cable coaxil, ¿no? ¿Por qué pasamos a la fibra óptica? Porque la fibra óptica nos permite conectarnos con puntos distantes. Hoy en día, por lo menos en mi trabajo, me puedo conectar hasta 200 kilómetros de distancia sin que haya un repetidor en el medio, ¿no? Una fibra de punta a punta a 200 kilómetros. Ustedes piensen que con cables eléctricos no pueden tener más de un par de kilómetros. No tiene que ver con la velocidad, chicos. Ahí eh, es importante entender que hay un fenómeno que se llama atenuación, ¿no?
mientras más largas son las distancias, más atenuación o caída en dB empezamos a tener. Empieza a caer en decibeles, entonces la información se empieza como, vamos a decirlo muy burdamente, se evapora, ¿no? Desaparece, se va perdiendo el dato, se degrada y empezamos a tener más pérdida de paquetes, más retransmisiones. En lo que es par telefónico, la atenuación es muy grande. Entonces, en distancias de 500 metros, ¿no? Teníamos que tener un repetidor y bueno, más o menos soportábamos esos 8 megas, 10 megas que decíamos de conexión ADSL. En distancias de 2 kilómetros, que más o menos es el máximo que soporta, hablamos de 1 o 2 megas, no mucho más que eso. Bueno, ahí uno de los chicos hizo cable coaxial 80 metros. Eso es en los edificios. Habrán visto que hay unas cajas de color azul, de chapa, ¿no? Donde iban las conexiones de cable coaxial, si es que les quedan en sus edificios, pues eso ya es viejo. Y tenían que estar energizadas, ¿no? Porque tenían además un elevador de potencia. Entonces hacían que no tengan caídas en ohms que se mide el cable coaxial para que no pierdan la señal. Era con cobre. Claro, por eso los clásicos cositos que se le ponían en la punta con menos 5 dB, más 1.5, para que no te Exactamente. haga ruido. Para que no te haga ruido, para que normalice la señal. Y también, si por ejemplo ustedes querían contratar solamente, esto es interesante entenderlo, ¿no? Pero ya está obsoleto. Es el mismo concepto que la telefonía. En la primera banda viajaba la señal de cable, ¿no? En el cable coaxial. Y en la segunda banda más grande, ¿no? Con otros valores, ¿eh? Estamos hablando de otros valores. No son esta tabla técnica. Pero en la primera banda teníamos que viajaba la señal de cable y en la otra banda los datos. Nosotros podíamos contratar internet o podíamos contratar internet con... Perdón, podríamos contratar televisión por cable, podríamos contratar televisión con cable con internet o podríamos contratar solamente internet. ¿Qué hacían para que ustedes tengan internet y no tengan señal por cable si contrataban solamente la señal de internet? Les ponía lo que decía Fernando, ¿no? Un filtro que no era solamente para regular la señal más menos 5 dB, sino que también filtraba toda la primera banda. Entonces ustedes tenían en realidad cable porque técnicamente no lo podían desagregar, era algo que iba a través de todo el cable, a través de toda la extensión, ¿no? Y los tipos lo que te ponían en un filtro, te bloqueaban esta parte, esta banda, y solamente llegaban los datos para que funcione Internet. Si ustedes iban al poste o a la caja, seguían su cable, desenroscaban y sacaban la ficha, ¿no? El filtro, y lo volvían a conectar. Después en su casa ponían una cajita derivadora y por un lado lo conectaban al módem y tenían internet y por el otro lado lo llevaban a la tele y tenían cable, ¿no? Porque no había forma técnica. Esto no es protocolo IP, es básico, es como la telefonía, es conecto algo y sale andando, es una zapatilla gigante, ¿no? Es un hub. No tiene ningún mecanismo, ninguna tecnología arriba. ¿Se entiende esto? No, ahí justo uno de los chicos, Ariel, Sí, profe. estaba comentando justo lo mismo. Sí, sí, se daba maña, obviamente no todo el mundo lo sabe, o todo el mundo lo sabía, pero tenían la forma de hacerlo. En mi caso yo también. A mí la empresa me pagaba el servicio de internet esencial, ¿no? Y también fui, hice la misma chanchada, saqué el filtro y tenía
cable gratis en mi casa. Está mal, A veces pero bueno. no hacía falta ni siquiera sacar el filtro de base, profe, porque le ponía un amplificador en la punta al coaxial y ya los decibeles subían y abría todo el paquete. Sí, pero por ahí no te andaba tan bien. A mí lo que mejor me resultó para que se vea incluso mejor que los que pagaban era sacar el filtro, ¿no? Y después compraba unas cajitas que eran mucho mejor que las que te da el proveedor y además compraba unos filtros específicos que me limpiaban la señal. Entonces me andaba lo mejor posible internet y me andaba lo mejor posible la señal del cable. Se veía como el equivalente a lo que sería HD hoy. Claro, el amplificador, como dice Jorge, también se utilizaba para los partidos de fútbol y todo eso, que en un momento se vendían los cositos así que lo tenías que conectar mucho. Sí, pero después no sé cómo empezar. Eso ahí yo me perdí un poco en algún momento cómo lo empezaron a filtrar. Cómo es que. Porque no te ponían algo, por lo menos. Que yo No, profe. Yo con mi viejo tenía una televisión a por cable. Después del amplificador, en cada nodo donde había el distribuidor, se colocaba, antes del amplificador, se colocaba un medidor de campo que se regulaba y, por ejemplo, era una salida de 5 ocas, vos le ponías un medidor y le dejabas específicamente la cantidad de decibeles que iba a consumir por los suscriptores que estaba. Ok, Entonces, atenuándolo, ahí no podían, por más que le sacaban, si le ponían un atenuador de decibeles, básicamente no se le veía nada. sí. Sí, sí, sí. Yo sé que en algún momento cambió y ya no se podía hacer comprando los filtros en la calle como antes. No era tan sencillo. Esa parte me la perdí un poco. Entonces decimos, volviendo al tema, que la fibra, ¿no? Ya no nos permite 100 metros, ni 200 metros, ni 2 kilómetros, sino que nos permite cientos de kilómetros, sin volver a poner lo que decimos, ¿no? Un reforzador o un repetidor que hace que la señal no se caiga. Entonces, ya no tenemos que invertir y mantener, porque acá lo importante no es solamente el costo de los equipos, sino el mantenimiento de los equipos. Ya no tengo que poner un montón de equipos en cortas distancias, sino que puedo poner un equipo en una provincia y otro equipo en otra provincia y estoy llevando datos de una provincia hacia la otra. Supónganse que yo quiero conectar Mendoza, ¿no? Con Buenos Aires para hacer internet a través de las Toninas. Bueno, son 800 kilómetros, con 5 equipos en el medio, salgo. De la otra manera, tenía antenas, radioenlaces, cables de cobre, distribuido por todos lados. Se cortaba un cable, era imposible levantarlo. Hoy la fibra también se corta, sobre todo cuando hay algún trabajo en alguna ruta o algo por el estilo, que la terminan arrancando o cuando las vandalizan porque creen que tienen cobre y la arrancan. Pero bueno, las fibras generalmente se reparan inclusive mucho, mucho más rápido. ¿Y por qué las instalan siempre por debajo de la tierra? ¿Es porque son más débiles? En Capital es un tema ¿cómo se llama? Del gobierno de la ciudad, una disposición del gobierno de la ciudad. Fuera de Capital Federal siguen estando por la calle, por los postes. Ah, no sabía eso. Está prohibido el tema del uso de los postes en Capital. No sé hace cuántos años, sinceramente. Eso, si te les digo, se los debo, pero es un tema de cómo se maneja Capital. Inclusive los cables de tensión también van subterráneos, ¿no? Sí, ahí Nati justo dijo eso. La luz también está por debajo. ¿Qué nos permite también la fibra óptica? Conectarnos con nodos centrales, routers, switches, ¿no? Nosotros, para lo que era cable modem, todas esas tecnologías,
íbamos a regletas, íbamos a las cajas de interconexión. Acá ya nos conectamos de otra manera, ¿no? Nos permite interconectar, por ejemplo, edificios, ¿no? Nos, nos da mayor confidencialidad. El técnico, ¿no? Si, por ejemplo, llevaba un teléfono, ¿no? Un tubo, y apoyaba sobre los pares de su domicilio, podía escucharles la llamada a ustedes. Esas eran las famosas escuchas telefónicas y todos esos casos de espionaje que hablan las películas viejas, ¿no? Era tan sencillo como apoyar dos cables con un teléfono y escuchar la llamada. Hoy en día es prácticamente imposible pinchar la fibra, porque si ustedes pinchan la fibra, en realidad lo que están haciendo es cortando el servicio del abonado. Entonces no pueden capturar los datos de esa manera. Sí los pueden llegar a hacer de otra manera, ¿no? Capturando los paquetes, pero bueno, eso se busca siempre métodos de seguridad, ¿no? Cada vez más eficientes de que no sea tan fácil hacerlo. O sea, les diría prácticamente que es casi imposible, ¿no? Nos permite mayor velocidad. Nosotros hablábamos de comunicaciones en el orden de hasta los 12 megas, ¿no? O hasta los 50 megas en cable módem. Y hoy tenemos la posibilidad de contratar servicios de internet de 1 giga, ¿no? No sé si alguno de ustedes es gamer y le gusta mucho la informática. Las placas, las motherboards actuales vienen en multigigabit, con lo cual si quisieran contratar de acá a unos años, ¿no? Porque hoy todavía no hay equipamiento domiciliario de ese tipo, pero si acá a unos años quisieran contratar 2,5 gigas de conexión a internet, la placa de red de su computadora también se lo va a bancar. Hoy por hoy, las máquinas que no son gamer soportan hasta 1 giga máximo. Las que son gamer soportan 2,5. Y hay algunas placas que están viniendo hasta con 10 gigas. No sé si alguno de ustedes eso lo tiene visto. No, profe, la verdad que no sabía que tenía una limitación de internet de segunda camada. No de internet, sino que la placa es de giga. Antes las placas eran de 100 megas, antes eran de 10 megas, ¿no? Estamos yendo cada vez más para atrás. Actualmente el estándar es de 1 giga y las nuevas placas, las que vienen con los chipset B850, B650, X670, Z790, ¿no? Depende si es Intel, AMD, pero todos los chipsets que son ya para máquinas tipo gamer ya vienen con multigigabit, con lo cual vienen con puertos de Ethernet de 2,5 gigas, 10 gigas, 5 gigas. Y otra de las particularidades, ¿no? Con respecto a la fibra, es que era ideal, ¿no? Para lo que son los ambientes con perturbaciones electromagnéticas. Ustedes, por ejemplo, en un ambiente fabril, ¿no? Donde hay máquinas muy robustas, es muy difícil que puedan conectar el equipamiento con cable Ethernet de buenas a primeras, porque va a haber tanto ruido en la señal que va a tener constantemente retransmisión. Y sobre todo si las máquinas necesitan conexiones muy precisas, ¿no? Entonces, generalmente lo que se hace es conectar directamente con fibra. O quizás las máquinas están a cierta distancia interesante, ¿no? 200, 300 metros, con un cable de red tampoco llegan. Entonces las intercomunican con fibra óptica. Con lo cual lo es prácticamente indispensable para los ambientes industriales. No sé si alguno de ustedes en algún momento mirando la tele por cable cuando eran más chicos. Hoy es raro que pase, ¿no? Porque tenemos fibra y tienen más protección en los televisores, los electrodomésticos inclusive. Pero no sé si recordarán de cuando eran chicos que capaz que su mamá, su papá, ustedes mismos usaban el secador de pelo, la licuadora o algo por el estilo, y de golpe la tele se veía con rayas o
estaban hablando por teléfono y se escuchaba ruido. Todo eso es interferencia electromagnética. Todo eso hace que se caigan las comunicaciones, se funcionen mal las comunicaciones que van por radioenlace, ¿no? Por satélite o por alambres de cobre. Por eso la fibra óptica es inmune a todo este tipo de fenómenos radioeléctricos. Y además, es interesante también la fibra que lugares con diferentes puntos, con distinta tierra, o sea que si hay perturbaciones, bajadas y subidas de tensión, también no tienen problema. Entonces decimos que las ventajas que nos trajo la fibra, ¿no? Es que es totalmente inmune a las interferencias electromagnéticas. Ahora podemos utilizar el secador de pelo y la licuadora tranquilamente, que no se va a cortar la conexión del modem router. Tiene baja atenuación, ¿no? Con lo cual, si las distancias hacia los nodos son muy grandes, igual no se cae la comunicación como nos pasaba antes con la comunicación telefónica. El ancho de banda es muy grande, ¿no? Hoy tranquilamente los que tenemos fibra óptica podemos contratar servicio de internet de 1 giga, ¿no? Más que nada, hoy estamos más limitados por el equipo que nos da el proveedor, que es de giga, y las placas de red de nuestras computadoras que son de giga, pero si queremos prepararnos para tener 2,5 giga en el futuro, bueno, es lo que va a venir y no está muy lejos. O sea, esto se los anticipo ahora. Yo calculo que de acá a 2, 3 años deberíamos empezar a hablar de servicio de internet de multigiga. Nos permite tener mayor confidencialidad, ya no van a venir con 2 alambres de cobre y nos van a pinchar la llamada, ¿no? Tiene aislación dieléctrica, con lo cual no es conductora de electricidad. Nosotros antes, si había un problema eléctrico y estábamos manipulando los cables de cobre de la telefonía, lo que fuera, no les digo que nos íbamos a quedar pegados, ¿no? Porque tampoco estaban pensados para esa cantidad de tensión, pero sí con la fibra decimos que no vamos a tener problemas ¿cómo se llama? De voltaje. Y obviamente, bueno, nos permite conectarnos a grande distancia. Decimos que la fibra es una varilla delgada y flexible de vidrio u otro material, ¿no? Transparente, con un alto índice de refracción, construida en un material dieléctrico, que es básicamente silicio. Nosotros decimos, a grosso modo, se los voy a decir esto, pero el mundo, digamos que es un 100% de materia, el 30% es tierra, ¿no? Y el 70% es agua. Del 30% que es tierra, el 70%, o sea, la mayor parte de la porción de tierra, está compuesta por silicio, ¿no? Todo es silicio. El carbono es parte del silicio, ¿no? Son todos derivados. Si ustedes funden la arena, tienen vidrio. El vidrio es un silicato, con lo cual estamos hablando siempre del mismo material silicio. Es el compuesto que más abundancia hay, ¿no? Alrededor de todo el planeta Tierra, ¿no? De la parte que es tierra, no de la que es agua. Y estas fibras, ¿no? Son capaces de concentrar, guiar y transmitir luz con muy poca pérdida, aunque esté curvada. Obviamente las fibras más viejas soportaban menor curvatura y las más nuevas soportan curvaturas ya más pequeñas, ¿no? Igualmente no, si la doblan mucho la pueden romper, pero soportan curvaturas más pequeñas. Si bien el 70% de ese 30% de tierra que compone el mundo es básicamente silicio, ustedes han oído hablar más de una vez últimamente de la guerra comercial entre China y Estados Unidos por las famosas tierras raras, ¿no? Que les permiten hacer semiconductores y otro tipo de cuestiones que tienen que ver justamente con las TICs, ¿no? Con las telecomunicaciones, generación de procesadores, microprocesadores, conductores,
todo lo que se les ocurra derivado de la tecnología. El silicio, ¿no? También que se utiliza para hacer la fibra óptica, tiene cierta propiedad, o sea, se usa una calidad muy específica, con lo cual es parte de esas tierras raras, ¿no? Se utiliza un silicio de alta calidad, se funde a altas temperaturas, se vuelve vidrio líquido, como si fuese caramelo con azúcar, bueno, lo mismo sería con el silicio para la fibra. Tiene que tener la máxima pureza, tiene que estar libre de cualquier cosa que pueda llegar a opacar, ¿no? El color de la fibra, tiene que ser altamente transparente, no tiene que tener ningún tipo de burbuja, no tiene que tener ningún tipo de impureza, de mugre, digámoslo de alguna manera, que impida que pase el haz de luz. Y además, y además se irradia con gases inertes, similares al xenón, al freón, ¿no? Y esos gases inertes lo que le dan es la propiedad única de que sea un vidrio flexible, ¿no? O sea, ustedes pueden doblar una fibra y no se va a partir. En cambio, traten de doblar un vaso de vidrio y si lo logran, se va a partir en 1000 pedazos. No es que lo van a poder doblar porque es maleable. Con lo cual, fíjense que tiene toda una tecnología generar la fibra óptica. Una vez que tienen digamos, el vidrio fundido, ya libre de impurezas, de la más alta calidad, irradiado con gases inertes que le da la propiedad de la curvatura, etcétera, se genera un bloque, ¿no? Como si fuese un cilindro grande. Se pone en una máquina de mucha altura, como decir una torre, se vuelve a fundir y se deja gotear. Cuando está goteando, ¿no? Se hace un hilo de goteo que cuando llega al piso es el cable de fibra. Y así como se genera la fibra. Hay eh, pocos fabricantes en el mundo de fibra. Uno de los más grandes del mundo es Corning. Corning era una empresa que hacía faroles, ¿no? A vela y a querosén para los carruajes en los años 1800. Obviamente fabricaba vidrio y trabajaba con cobre, con bronce para hacer los faroles, ¿no? Y cuando empezamos a llegar ya más cercano a 1950, supónganse, el negocio de los faroles para carruaje obviamente ya no iba para ningún lado y empezaron a investigar con tecnologías, invertir, ¿no? Porque mucho también es invertir. Y empezaron de a poco con el tema que terminó llegando a ser la fibra óptica. Corning está en México y creo que tiene alrededor de 25.000 empleados, ¿no? Después ustedes quizás van y compran fibra óptica marca, no sé, marca Telecom, por decirles a cualquier cosa. La fibra en realidad seguramente la hizo Corning. Otro de los fabricantes es Furukawa. Furukawa está, no sé si la fábrica está en Japón, pero bueno, es de origen japonés. Y no es que hay mucho más fabricantes de fibra. Es más, no hay muchos fabricantes hoy en día de chips de memoria, ¿no? Para hacer las memorias RAM y para hacer los discos de estado sólido, los discos de MM2. Entonces, cuando ustedes van y compran discos o memorias, en realidad los chips son de Kingston, ¿no? Kingston es el mayor fabricante. Ustedes pueden comprar de la marca que quieran, Western Digital, Samsung, etcétera, pero los chips al final terminan siendo de Kingston. La fibra óptica, ¿no? Ese goteo que hace un cristal muy fino es del tamaño de un capilar. Ustedes, si se toman un pelo de la cabeza y van a ver que es muy fino, bueno, casi el mismo grosor, apenas un poquito más grande,
es la fibra óptica. Ustedes las van a ver de colores, ¿no? Porque tienen algo que se llama cladding, que es una cubierta, ¿no? Que la protege y además hace que el haz de luz viaje por dentro del núcleo de vidrio, ¿no? Y cuando llega a la cubierta, no dispare por la tangente. Entonces rebota en esa cubierta de color, que es básicamente una resina o una goma, ¿no? Y rebota en la cubierta y sigue viajando a través de la fibra y así va rebotando continuamente. A nuestro hogar llega un único haz de luz, ¿no? Que nos trae los datos. Son equipos sumamente sencillos de fibra. Los proveedores utilizan algo que se llama multiplexación y pueden enviar múltiples enlaces de luz, ¿no? Sobre la misma fibra que van rebotando de diferente manera, entonces cada uno es una señal o un servicio diferente, con lo cual yo puedo mandar múltiples abonados por un único pelo de fibra, ¿no? Después, cuando tengamos la clase presencial, vamos a ver físicamente cómo es una fibra. Muchos de ustedes quizás nunca vieron una fibra, no dimensionan lo que es el tamaño del núcleo o entender bien qué es lo que es el cladding, eso lo vamos a ver en clase. Pero bueno, basta con entender también que viaja a la velocidad de la luz el dato. Obviamente los equipos que nosotros utilizamos no procesan a la velocidad de la luz, pero sí hacen provecho de esta velocidad para poder enviar diferentes haces de luz, ¿no? Y que sean diferentes servicios de Internet dentro de la misma fibra. La fibra óptica entonces es esta cubierta negra, ¿no? Que es el jacket o cubierta. Después tiene diferentes complementos de seguridad. Algunas tienen inclusive una armadura, ¿no? Que sería una cubierta quizás de aluminio o algún material que la protege. Después tiene unos pelos, por decirlo, alguna lana, ¿no? De color amarillo. Esa lana de color amarillo es Kevlar, ¿no? Es un material similar al teflón, que es el mismo material con el que se hacen los chalecos antibalas. Tiene una propiedad de que soporta muchísima carga de tensión por filamento. Entonces, si nosotros juntamos muchísimos filamentos y los entretejemos, ¿no? Generamos como un tejido, ¿no? Que soporta muchísima tensión. Entonces, muchas veces van a ver que por ahí pasa un camión y se lleva puesta una fibra y es más probable que se lleve puesto arrancando los postes a que se corte la fibra. Con lo cual el camión pasa, arranca la fibra no se corta, ustedes tienen servicio de internet, pero los postes están reventados tirados por la calle. No sé si lo han visto alguna vez o les pasó en su barrio. Profe, yo tenía una consulta para hacerle. Sí, ¿Viste los cables submarinos que van para conectar el mundo en internet? ¿Estos sí, son de fibra óptica? Digo, de sí. esto que están. Ah, genial. Son de fibra más grande que estos, ¿no? Ya, y además están protegidos, además de por estas cubiertas, tiene una cubierta metálica por fuera que la protege de... Nosotros decimos de roedores en tierra, ¿no? Pero no sé cómo sería técnicamente, decirlo de alguna manera, pero sería el ejemplo de que vaya un tiburón y lo muerda, ¿no? Eh, lo protege de ese tipo de roturas. Bueno, así como los cables de telefonía tenían colores, la fibra también tiene un estándar de colores, ¿no? Arrancamos con un color, ¿no? Azul, naranja, verde, marrón y así sucesivamente, hasta llegar a 12 colores. Entonces, cuando nosotros llegamos a 12 pelos de fibra de esos colores, los metemos en un buffer. Y los buffers siguen la misma lógica, empiezan con los estándares de colores. Entonces,
Si yo quiero encontrar un pelo de fibra, voy a decir, por ejemplo, la fibra azul dentro del buffer azul o la fibra naranja dentro del buffer naranja. Luego tengo el buffer de color naranja y lo mismo, siguen los estándares de colores. Entonces, con 12 pelos de fibra, ¿no? Por 12 buffers que, por ejemplo, quiero completar con este estándar de colores, tengo más de 140 combinaciones de fibras para repartir. Eso más que nada es para fibra monomodo, ¿no? Es para largas distancias. Hay otro estándar de color, ¿no? Que es para la fibra multimodo. Ustedes todo para el trabajo van a tener que investigar qué es monomodo, qué es multimodo, en qué se usa una, en qué se usa la otra, ¿no? Las fibras monomodo son las que más distancias soportan, ¿no? Y las multimodo soportan distancias cortas. Las OM5 soportan hasta 550 metros. ¿Cuál es la diferencia entre las, a grosso modo, ¿no? Después ustedes van a tener que investigar a más detalle, pero ¿cuál es la diferencia a grosso modo entre las monomodo y las multimodo? Que las multimodo son de más fácil aplicación, son un poco más económicas, casi depreciables, pero no tanto, y se utilizan más que nada para conexiones internas, ¿no? A nivel data center. Para comunicaciones de larga distancia utilizamos las monomodo. Y tenemos también, obviamente, diferentes tipos de conectores, ¿no? Estos conectores que se ven, por ejemplo, acá arriba, ¿no? De color negro, son fibras con terminales QSFP, ¿no? Esta fibra no es que tiene una o dos fibras adentro, sino que en el conector tiene 8 pelos de fibra alineados, ¿no? Y el receptor de fibra interpreta la señal de luz que viene por esos 8 pelos y nos permite no 1 ni 10 gigas, sino que nos permiten conexiones de entre 25 y 100 gigas o superiores en un único puerto. En cambio, estos terminales, por ejemplo, que son LC, ¿no? De 2 pelos, o estos que son SC, de 2 pelos también, soportan de 1 a 10 gigas máximo. Eso también van a tener que investigar un poco para el TP. Bueno, esto es un poco lo que les decía, la fibra es del tamaño de un pelo, de un cabello, tiene una cubierta, ¿no? El cladding o coating, que es básicamente el que hace que la proteja donde rebota el haz de luz, ¿no? Luego está el buffer, dentro del buffer decimos que tenemos varias fibras. Luego está el Kevlar, que es el que le da la tensión a toda la malla para que no se corte. Y la cubierta, que es de color negro. ¿Por qué las cubiertas de los cables que van por calle o que están expuestos al sol son de color negro? ¿Por qué no son de color blanco, azul, algo que sea más vistoso, ¿no? Que sea más lindo, estético quizás? Porque el negro no es un color. No me acuerdo exactamente técnicamente cómo se dice, pero no es un color. Entonces, el negro tiene la propiedad de que no absorbe, ¿no? Los rayos UV como los colores, entonces se degrada menos a través del tiempo. Ustedes algo de color lo dejan expuesto al sol mucho tiempo y se empieza a degradar, si es plástico se empieza a requebrajar, se quiebra, si es de tela se empieza a poner, se empieza a oxidar y se empieza a poner blanco, pero el negro no absorbe los rayos UV, con lo cual no se degrada de esa manera. Facu. Sí, no, que técnicamente el negro sería la ausencia de color, o sea, la ausencia de luz, no hay Sí, luz que refleje, pero entonces... tiene un nombre, lo que lo usan los diseñadores, yo no lo tengo, no me lo acuerdo, pero bueno, no es un color, pero tiene otro nombre, ¿no? Y bueno, básicamente tiene esa propiedad de que no absorbe los rayos UV. Y después, bueno, tenemos otros tipos de conexiones, ¿no? Que son por radio. Tenemos el famoso WiMAX, ¿no? Que es una antena que nos permite conectarnos con antena de radio
Por ejemplo, para lo que son los enlaces Access Point, ¿no? O la señal Wi-Fi, nos soporta más o menos un rango de 100 metros de diámetro de cobertura, ¿no? Con lo cual, si yo empiezo a caminar desde el router hacia adelante, bueno, máximo 50 metros de cobertura me puede llegar a dar de radio, ¿no? De diámetro en total, de punta a punta, 50 más 50, partiendo de las mitades, son 100 metros. Técnicamente, si no hubiese ruido, no hubiese partículas en el aire, no hubiese factores climáticos, etcétera, decimos que soporta hasta 150 metros. El WiMAX trabaja similar a lo que es el Wi-Fi, ¿no? Anda en la misma frecuencia de los 2,4, 2,5 GHz y hasta los 3,5, ¿no? No en el radio de los 5,4. Vieron que ustedes tienen dos antenas en los Wi-Fi que es de 2,4, de 5,4. Bueno, la que es más chica, ¿no? La de 2,4 les da menor velocidad, pero soporta distancias más largas. Y la que es de 5,5, 5,4, soporta mayor ancho de banda, pero las distancias más cortas. Quizás a 10, 15 metros se les corta la señal, ¿no? En cambio la otra le llega casi a 40 metros, pero con un ancho de banda más chico. WiMAX trabaja o se apoya en el mismo protocolo, ¿no? Y soporta hasta 70 kilómetros de distancia. ¿Por qué es importante tener presente WiMAX, ¿no? Porque es el Internet que todavía se sigue utilizando en ámbito rural. Obviamente, trabajo de investigación para que lo sumen en el TP, WiMAX ya está siendo reemplazado ampliamente por Starlink, ¿no? Hace un par de años Starlink era impensado y teníamos que rogar, por favor, en el interior, ¿no? Imagínense en la Patagonia, que algún proveedor ponga una antena y que nos venda internet rural, ¿no? Que bueno, que hasta 70 kilómetros se lo bancaba, pero bueno, me llegaban un par de megas. Andaba malísimo, pero andaba. Hoy en día tengo internet de 200 megas satelital a través de Starlink y es súper confiable. Y otra de las cosas que empujó, ¿no?, la fibra óptica es a la desaparición del par telefónico y la aparición del protocolo VoIP, ¿no?, que es voz o voice over IP, ¿no? Protocolo de voz sobre protocolo IP. Entonces, a través de Internet podemos enviar datos de voz, ¿no?, que los modulamos, los encriptamos, los terminamos convirtiendo en paquetes IP. Entonces ya no mandamos la voz a través de dos alambres de cobre, ¿no?, en la banda de los 4K, sino que los empaquetamos y los mandamos como bits a través de Internet al destinatario. Y del otro lado, esos bits los volvemos a convertir en tramas, paquetes, ¿no? El modem lo demodula mediante los códecs y lo vuelve a convertir en voz. Entonces, ustedes hoy pueden conectar un aparato de teléfono al modem router que trabaja sobre el protocolo de voz sobre protocolo IP o Internet y pueden tener telefonía. Hay diferentes modalidades de VoIP, ¿no? Puede ser de una compu a una compu a través de Internet, de una compu a un teléfono, ¿no? Ahí necesita un gateway que se conecte con una central telefónica y vincule a los teléfonos. Eh, lo mismo pero al revés, y de teléfono a teléfono, ¿no?, nos conectamos con centrales telefónicas y los gateways nos conectan a través de Internet. Básicamente, porque esto ya está desapareciendo, está casi desaparecido de la faz de la Tierra, ¿no? Pero todavía hay algunos lugares donde el teléfono puede ser que se conecte con alambre de cobre a una central telefónica, la central telefónica a un gateway y ese gateway tiene la salida a Internet, ¿no? Por eso es importante entender cómo funciona. Pero hoy ya estamos básicamente más parados en el PC a PC. No es que ustedes hablan a través de la computadora, sino que por ahí hablan a través del teléfono, conectado al modem router, y es lo mismo que esto, ¿no? Se conectan de un teléfono a un teléfono, pero a través de Internet.
Y un poco de lo que les contaba, ¿no? De que tenían que pagar un valor agregado por hablar a través de Internet o hacer llamadas interurbanas, era por el esquema de ITX, ¿no? De interconexión. Estos esquemas de interconexión, ¿no? Son enlaces intercarrier entre los diferentes proveedores. Este es un mapa de operadores más o menos en los años 2006. Fíjense en los players, hay muchos players de estos que ya no deben existir. Por ejemplo, por acá lo había visto, Nextel, ¿no? Lo compró Claro junto con Telmex, ¿no? Hoy ustedes van a ver cajas de Telmex por ahí en la calle, ¿no? Donde hay fibra óptica. Pero bueno, entiendan que Telmex es como el segmento corporativo de Claro, y dentro de su negocio también consumieron Nextel, tomaron los usuarios o abonados de Nextel y le dieron servicio de Claro. Después, bueno, hay players que son más conocidos, que son actuales, Movistar, Personal, ¿no? iPlan, Fibertel, etcétera. Y después, bueno, Infracom. Después hay Telpines de Y ahora hace poquito Movistar, Telecom compró Movistar. Telecom, sí, pero todavía no está implementado, pero sí, No está nada implementado, pero ya lo compró. sí. Sí, igual, por ejemplo, por más que los compren, las unidades de negocio siguen existiendo. Hoy Speedy sigue existiendo, por ejemplo. Claro, claro. Eh, no sé, es raro cómo manejan ese tema de las funciones, pero para nosotros como clientes desaparecen, pero internamente siguen estando. Bueno, Telmex sigue existiendo, Speedy sigue existiendo, Telecom sigue existiendo, Personal como tal sigue existiendo. Eh, creo que desapareció, por ejemplo, Multicanal. Multicanal sí no existe más, ¿no? Pero hay otras que sí siguen existiendo. Telpines de, no sé, por decirles alguno, de la costa, ¿no? Está por el área de Pinamar. eh, y así, bueno, sucesivamente, Santa Rosa, La Pampa, etcétera. Hoy hay muchísimos más players. Y las interconexiones son estas líneas, ¿no? De color que unen unas con otras. Y esas generalmente son los famosos intercarrier. Quizás el mantenimiento, ¿no? De esa conexión entre, por ejemplo, no sé, Telmex e iPlan, ¿no? Esta línea que se ve acá donde mueve el puntero, no sé si se ve. Eh, pero bueno, basta entender que es la conexión entre el recuadro violeta y el verde. Hay una línea negra. Capaz que ese mantenimiento, ¿no? Ese caño o cable que los une o esa fibra, todo el servicio de mantenimiento lo da un intercarrier, que es otra empresa que no la conocemos, pero trabaja para hacer esa conexión. En ese caso, decimos que el intercarrier que mantiene eso era CTI en ese momento. Hoy hay otros intercarrier. Y eso es todo. Eso es todo lo que íbamos a ver en 2 clases. Lo hicimos un poco rápido. Puede ser que algunas cositas no hayamos visto, algunos ejemplos. Pero bueno, después vamos a tratar de recuperarlo más adelante y después en la charla presencial vamos a ver ya equipos, fibra, etcétera, como para que tengan más noción físicamente de lo que estábamos hablando hoy. Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta, consulta? Profe, Sí. una consulta. ¿En la cursada vamos a llegar a ver algo de CCNA, de Cisco? No, eso van a ver en redes, la tienen en el último año. Está bien. Era más o menos para darme una idea, porque estamos viendo estas cosas que son no iguales, pero similares y tratan de lo mismo, entonces por eso consultaba. No, vamos a ver equipamiento, sí, vamos a charlar, pero ustedes tienen la materia de redes. Esta materia es de TICS, no, o sea, tiene TICS y telecomunicaciones un poquito. Bueno, la carga horaria, si se fijan, es muy chiquita comparada a la que van a tener en redes. En redes van a tener 5 horas cátedra. Son 3 horas de clase, van a tener, no, un poco más, 4 horas de clase. Claro. Y
Además de la documentación de acá, de bueno, de lo que está en el aula virtual y todo esto, ¿dónde se puede revisar esto como para investigar a fondo? No, a través de internet. No, sí, No. pero capaz que había una página web como que decir, bueno, CCNA, anda a la página de Cisco, querés ver tal cosa de programación, fíjate en tal canal de YouTube. Capaz que es No, yo no lo que tal. les recomendé en la clase pasada, sí, era un curso de redes. O sea, si alguien tiene ganas de empezar a meterse en redes, hay un curso con laboratorios que está muy bien dado, ¿no? Para meterse no solo en redes, sino en ciberseguridad y para entender cómo se administran equipos Fortinet, que es el NSE 4 de Fortinet, que lo da un instructor que es muy bueno, pero realmente muy bueno y tiene laboratorios, así que se pueden descargar desde el curso las máquinas virtuales, instalarlas, configurar equipos, hacer pruebas, reglas de firewall, etcétera, y están $10, $12, con lo cual por el mismo precio que pueden llegar a comprar una pizza, si están muy ajustados de dinero, bueno, un día resignan la pizza, se pagan el curso, lo hacen y van a salir súper preparados para trabajar en redes. Profe, yo lo compré y están muy buenos los laboratorios. Sí, 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 sí. Demasiado, demasiado barato para lo que están, Es para el contenido que están dando. excelente, excelente curso, chicos. O sea, si alguien realmente quiere aprender y trabajar en redes, ese curso vale la pena. Profe, ¿cómo lo busco puntualmente? ¿NSE 4 Fortiner? ¿Así? Ya te lo paso, dame un segundo. Porque el año pasado a mí me había llegado un coso de Cisco también de redes, lo hice, que también te ofrecía Cisco, no me acuerdo, tendría que buscarlo bien el nombre, pero te ofrecía una sección de inglés, una de Python y una de redes, y bueno, terminé haciendo la de redes en su momento, que me parece está bastante Sí, bien. pasa que, a ver, todo bien lo de Python, me parece No, hermoso, no, le ofrecía pero Cisco ustedes como primero, cosas aparte. sí, 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 ya sé, pero ustedes antes de aprender a automatizar redes y hacer configuraciones de ese estilo, primero tienen que entender los fundamentos de las redes, ¿no? Las capas, usar algo como el Packet Tracer y eso. ¿Cómo se configura un switch? Lo Ah, sí, básico. ok. O sea, es como están un paso, Adelantado. se están parando un paso adelantado, claro, Está. tratando de codear frente a lo que realmente necesitan aprender. ¿No? Un segundo, que justo estoy logueando ahí Udemy. Bueno. Yo de hecho también estoy justo por hacer otro curso del mismo instructor. La verdad que es excelente. Quería hacer uno de monitoreo de infraestructura. Sí, yo porque, bueno, en mi caso personal, yo en el secundario tenía un profesor de redes que nos había enseñado a hacer configuraciones de switches, usamos Packet Tracer y demás, como había comentado ya la pasada, y como me gustó, dije, bueno, voy a ver qué puedo conseguir por este lado y nada. eh, la información, si bien hay todo, es bastante abrumadora si no estás en el palo, ¿viste? O sea, Mira, ahí uno de los chicos lo pasó, pero bueno, ahí te lo paso de vuelta. Ese bien. es el nombre del curso. Y el nombre del instructor es Nazareno Anselmi. Bueno, obviamente Fortinet, después lo vamos a ver, ¿no? Pero hay algo que se llama matriz de Gartner, ¿no? Y está el cuadrante mágico de la matriz de Gartner. Es una matriz que tiene diferentes cuadrantes y están las empresas que están emergiendo, ¿no? Las que están sólidas, las que son de investigación o alto vuelo, y las que están súper desarrolladas y súper consolidadas. Hoy Fortinet es como la que está en el cuadrante superior derecho, es la que está más disparada, ¿no? Es líder en todo lo que es
networking, tanto en seguridad como en protocolos de red. Con lo cual, casi todo está parado hoy sobre Huawei y sobre Forti. Así que si quieren aprender redes y hacer el curso de Forti y pueden un día poner $12 para pagarse el curso, son 15.000 pesos más o menos, un poquito más, ¿no? Depende del valor de cambio de la tarjeta. Pero la verdad que para hacer un curso que tiene aplicación laboral inmediata no está mal. Obviamente ustedes van a ser desarrolladores, ¿no? Pero si van para el lado de lo que sería el full stack, ¿no? Que entiendan cómo funcionan las redes, que entiendan cómo se configuran equipos de red, les va a abrir las puertas, ¿no? A que manejen infraestructura de red sobre GCP o AWS, ¿no? Cuando tengan que hacer algo de red sobre infraestructura virtual o infraestructura en nube, ya van a tener todos los fundamentos y van a entender cómo hacer, por ejemplo, una VPN o un nateo de tráfico o cómo conectarse o enmascarar algo. Todo eso con el curso, por lo menos, aunque no lo sepan hacer, van a tener toda la noción técnica para entender de qué se está hablando. ¿Está bien? Consulta, profe. Viendo que a quien le guste y demás el tema de redes, la orientación para el tema laboral, ¿cómo se aplicaría al mundo real? Porque si uno abre LinkedIn y pone técnico en redes, capaz que es muy amplio el tema. Dentro del abanico de lo que sería redes, ¿cómo se busca específicamente la parte laboral? Técnico en telecomunicaciones o técnico en networking. O sea, ese técnico en telecomunicaciones o en networking es como debería el tag de cada uno al buscarlo Sí, como laburo. sí. Igual, si ustedes hacen el curso, les da la certificación que después la suben en LinkedIn, ¿no? Sí. Y ya en el LinkedIn ponen que tienen el curso, ¿no? Y que tienen NSE 4, Forti OS 7, y ponen que tienen experiencia trabajando con firewalls o máquinas virtuales de Forti de tal versión. Bueno, todo lo que hagan en el curso, eso lo ponen y cuando hacen las búsquedas en LinkedIn validan, ¿no? Que esos datos estén. Vieron que aplican filtros, ¿no? No es que alguna persona de recursos humanos está leyendo currículum por currículum, sino que cuando ustedes aplican hay una máquina, ¿no? O la Claro, inteligencia artificial en realidad, como los filtros que ATS. sí, los filtran y van a ver que tengan el curso de Forti, el curso de Cisco, y bueno, obviamente generalmente les van a pedir experiencia comprobable, ¿no? Pero si están buscando justo junior, por ahí con el curso pueden llegar a enganchar. Buenísimo. Listo. Pero bueno, hoy redes para los desarrolladores es un condimento importante también. Y eso es todo lo de la clase de hoy, chicos. Profe, ¿le Ya la podría hacer una semana que consulta? viene. Sí. Yo tengo lo que es el material de la carrera anterior que estaba cursando, que era, bueno, licenciatura en informática, e hice lo que son las materias de redes. Sí. Quería saber si podría utilizar esa documentación para el trabajo. Sí, sin problema. Mientras que a vos te sirva, yo lo que quiero es que el trabajo esté bien hecho y que tengan ejemplos actuales, ¿no? Ok. Sí, es más o menos como lo que estuvimos viendo acá. Por ahí le podría agregar algo más investigando en internet en lo que sería la actualidad y... Genial. Pero si Sí, era sí, esa mi sí. consulta, si Sin puede ser problema. documentación de la carrera anterior. Sí, sin problema. Sí, no hay problema con eso. Cada uno consulta las fuentes que tiene a mano, que le quede más cómodo. Y bueno, si no hay más duda o consulta, chicos, nos vemos la semana que viene, no, la otra, para empezar la unidad 3. Y ya vamos a andar cerca de fecha de vernos presencialmente, seguro. ¿Está bien? Perfecto, nos vemos, profe. Bueno, profe, la Y, fecha. chicos, ¿cómo? ¿Está en el cronograma la fecha presencial? Sí, Bueno, en el programa. gracias. Después igual lo vamos a recordar y de última tenemos el grupo también y tenemos el correo.
Así que cualquier cosa, si veo que justo me olvidé, la próxima clase es la presencial, les envío a todos un correo y un mensajito. Así no se nos pasa ninguno. Porque esa clase presencial es obligatoria. Necesitamos dejar constancia de la cursada de ustedes y es como, entre comillas, que rindieron examen, ¿no? O sea, yo las notas se las pongo a ustedes sobre los TP que entregan en el aula virtual, pero que ustedes vayan presenciales la constancia de que cursaron la materia, que estuvieron presentes una especie de simulación de examen. ¿Se entiende esto? Igualmente no va a ser un examen el día que vayamos, vamos a charlar técnicamente viendo equipos de manera física. Claro, pero ¿Está si bien? faltamos ahí estamos medio en el horno, por eso. Sí, yo les recomiendo que no falten para no tener ningún problema después. Son 2 clases presenciales nada más. Es lo que nos pide el instituto, no es una formalidad. No, o sea, si fuera por mí lo haríamos 100% virtual sin problema. Yo no tengo problema con eso, pero piden desde el instituto sí que tengamos un par de clases virtuales y que tengamos las notas en el aula virtual y que estén cargadas en el SIU, ¿no? Vamos a cumplir con todo sin ninguno tiene ningún problema. Gastón. Una consulta, ¿la segunda entrega va a ser otro TP de esto que estamos viendo? No es otro TP, es el mismo. Se va a ir actualizando con las nuevas entregas. Ah, perfecto. Sí. Claro, ¿ya podemos ir actualizándolo? Sí. Vamos, del 4 al 8. Sí, si quieren ir avanzando, sin problema. Perfecto. Sí, sin problema. A ver, yo, en mi experiencia personal, siempre les voy a decir que nosotros los que trabajamos en sistemas tenemos tendencia a procrastinar, ¿no? Nos confiamos de que solemos tener cierta capacidad por encima de la media o cierto coeficiente por encima de la media, ¿no? Por algo nos metemos en sistema y programamos o hacemos X cosas y nos confiamos a veces, ¿no? Es como que decimos, soy tan bueno que lo hago en 5 minutos. Pero la realidad es que podés ser tan bueno como vos quieras, pero no podés leerte un libro en 5 minutos, ¿no? O que te lo resuelva el chat GPT en 5 minutos, todo. Yo les recomiendo para el resto de su vida laboral, para sus carreras profesionales, que no procrastinen. Porque si ustedes hacen las cosas ahora, con tiempo, eso lo van procesando, ¿no? Y se les primero que la información la van a sentar en su cabeza y segundo que se le van a correr nuevas cosas y después van a decir, para esto lo voy a corregir o el profe dijo esto en la última clase y me gustó más, lo voy a hacer de otra manera, ¿no? Inclusive terminan haciendo el trabajo mejor. Lo mismo con el código. Chicos, si tienen que programar algo para el laburo y lo hacen con tiempo, van a tener más posibilidad de revisar y realizar modificaciones en el código. Si se quedan hasta el último día y el último día duermen 15 minutos, se toman 8 litros de café y no se despegan de la silla y entregan el domingo a las 8 de la mañana y están tartamudeando y con los ojos rojos, detonados, y lo más probable es que el lunes cuando lo apliquen el parche con el nuevo código pinche por todos lados y los quieran colgar, ¿no? Yo sé que todos procrastinamos, yo también a veces lo hago, pero la idea es que no lo hagan, ¿no? Consejo mío. Esto es por fuera de la materia, es consejo profesional. La mejor manera para no procrastinar es llevar un orden en un calendar o una onda así, ¿no? Y eso depende, si necesitan laburar con metodologías o lo que sea, sí. Yo, así como me dan las cosas, para no olvidarme, trato de hacerlo enseguida. Después lo corrijo, cualquier cosa. No, pero si tenés muchas tareas y sabés que la podés procrastinar, lo tomás nota como diciendo, bueno, Sí, la pero o más sea, complicada, la hay más gente que complicada primero, usa, ¿cómo es que se llama? Google Calendar. No, No, To-Do List. tipo Canvas con los post-its. Sí, el To-Do List. Sí, to do, doing y... Te vas haciendo y vas moviendo, tipo, no sé, vas a tener que programar algo y decís esto ya está y así. Sí, exactamente. Usan como los post-its, ¿no? Está Trello, ¿no? Que pueden usar la versión free inclusive y hacerse los post-its. O pueden pegar los post-its ustedes en un cartón.
Pero bueno, no los quiero retrasar más, chicos. Excelente la clase, fuimos a fondo, algunas cositas quedaron afuera, pero pudimos, bueno, completar la unidad. Y estuvo bueno que reemplazamos lo del curso por si alguno no lo había notado, así que nos vemos la semana que viene, no, la otra. Les deseo felices Pascuas, aprovechen para descansar, coman rico, compartan en familia, disfruten mucho. Nos vemos. Dale, gracias por la Chao, clase. Excelente, profe. Hasta luego. Chao, Chao, profe. chicos, hasta Buenas luego. noches. Hasta luego. Chao.